Muy buenas tardes, hermanos y hermanas, Dios les bendiga. Damos gracias nuevamente a nuestro Dios porque nos permite continuar enseñando la palabra a nuestro Dios a través de estos medios. Que Dios siga bendiciendo su vida, la vida de los suyos, y esperando también que este mundo en el cual estamos viviendo pueda cambiar, pueda mejorar. Y es por eso que como iglesia tenemos que seguir orando. Bueno, vamos a comenzar esta última clase que vamos a dar a través de estos medios los días jueves, porque pues la iglesia ya se está reuniendo los miércoles a las 7 de la tarde. Así es que el propósito es para que usted haga el esfuerzo de poder asistir. Gracias a Dios que ya estamos saliendo de esta situación negativa que nos ha alejado por un periodo de más de 2 años. Así es que esperando que usted entienda esto, y es el propósito por el cual se está haciendo estos cambios. Ya Dios dirá en un futuro si podemos volver a usar estos medios para seguir enseñando la palabra de Dios, pero por el momento esta va a ser la última clase de una serie que hemos estado dando de 12 clases. Esta sería la número 12, ¿verdad? Acerca de los rudimentos, o sea, las primeras enseñanzas que un cristiano recién convertido debe conocer. Vamos a hacer una oración, después vamos a cantar un canto y después daremos a conocer la última clase. Gracias, Padre, te damos, Señor, por la vida que tú nos das. Te damos las gracias por el privilegio que nos das de poder enseñar tu palabra, poder escuchar tu palabra, Señor, poder saber mejor cuál es tu voluntad hacia nosotros, Padre. Te pedimos, Padre, que tú nos sigas ayudando, Señor, y que esta clase, que va a ser la última a través de estos medios, por el momento, Señor, que mis hermanos puedan entender el propósito por el cual estamos haciendo estos cambios, Señor. Así es, también te pedimos por la alabanza que vamos a cantar en tu nombre, Señor, y el estudio, Señor, que seas tú el que lo dirija, y la alabanza que llegue hasta el trono de tu gracia como un olor fragante. Te pedimos estas cosas en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a cantar el número 115. Dice así: firmes y adelante. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Al sagrado nombre de nuestro Adalid, tiembla el enemigo y huye de la ley. Nuestra es la victoria, dar a Dios loor, y óigalo el averno lleno de pavor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muévese potente la iglesia de Dios, de los ya gloriosos marchamos en pos. Somos solo un cuerpo y uno es el Señor, una la esperanza y uno nuestro amor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia fiel habrá de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará.
firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Bueno, sin duda, ¿verdad? Este canto nos enseña unas cosas bien importantes que tienen que ver un poco con la clase última que vamos a tener a cabo. Firme hacia adelante, sin temor alguno, porque el Señor nos ve. Hemos estado dando una serie de clases acerca de los rudimentos de la vida de un cristiano. Hemos dado 11 clases y esta va a ser la última, que es número 12. Y le hemos puesto como título Fidelidad. Después de haber conocido todas esas 11 clases, ya como iglesia, como cristiano, debo de saber la importancia que es mantenerme firme en el Señor como cristiano que soy. Firme en el Señor como cristiano que soy. El Señor Jesús, cuando se le apareció a los apóstoles después de haber resucitado, Él les dio un mandamiento. Y ese mandamiento es ir, enseñar, ir, buscar a la persona, enseñar a la persona, bautizar a la persona y seguirle enseñando a la persona. Este es el seguimiento para que crezca espiritualmente, para que desarrolle su fe, para que se mantenga firme en el camino de Dios y no se salga de ese camino, para que entonces pueda llegar a obtener el premio que Dios tiene preparado para todos aquellos que le aman. Pero en esta vida cristiana es importante que usted, mi amado hermano y hermana, sepa que es indispensable y que es necesario que usted se mantenga fiel al Señor, no importa lo que le pase en este mundo. No importa lo que le pase en este mundo, usted debe ser fiel hasta la muerte. Dice Apocalipsis 2:10, séme fiel hasta la muerte. Vamos a ver, por favor, ese texto de Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Miren lo que dice ahí. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seas probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Cuando uno nace como criatura espiritual, de ahí en adelante comienza una nueva vida. Dice el libro de Romanos 8, luchando contra el pecado y del lado de aquel que nos ha libertado, Jesucristo. Es por eso que el apóstol Juan habla la importancia de lo que es la fidelidad. Sé fiel hasta la muerte. Hasta la muerte. Ya conocemos nosotros que la iglesia del primer siglo también tuvo muchas pruebas, muchas persecuciones, mucha oposición, pero ellos mantuvieron firme su fe. No se apartaron, no tuvieron temor, no tuvieron miedo, no tuvieron temor a la persecución, ¿verdad? Es por eso que entre esa persecución vemos a un hombre de Dios llamado Pablo, que cuando él obedece, su vida cambia y después anima a todos aquellos cristianos, especialmente a los predicadores, ¿verdad? A los predicadores a que enseñen la doctrina sana del Señor. Pero no solamente que enseñen la sana doctrina del Señor, sino que les enseñen que realmente
En la vida cristiana, para poder llegar a obtener la corona de vida, es necesario aprender a trabajar. Es necesario aprender a luchar. Es necesario aprender a correr de tal forma de que no se corra solamente a la aventura, sino con una seguridad. Por eso es que presenta estas tres figuras el apóstol Pablo en el libro de Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 4 y 5. Miren lo que dice ahí, por favor. Vamos a leer desde el versículo 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita y se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar al que lo tomó por soldado. También el que lucha como el atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe de trabajar primero. Y le dice, considera lo que te digo. Presta atención a lo que te digo. Es importante entonces saber que el apóstol Pablo nos presenta tres figuras en las cuales vemos la importancia de la aplicación cristiana. Dice, ¿verdad?, que la vida cristiana es como un soldado. Un soldado se prepara para ir a la guerra, a la lucha, para destruir al enemigo, porque si no el enemigo lo destruye a él. Ese soldado sabe usar las armas. Ese soldado sabe que tarde que temprano las va a usar. Está preparado para ello. Está preparado para defenderse. Está preparado para todo. Y es por eso que nosotros como cristianos debemos de tener ese mismo ejemplo de aplicación. El soldado sabe que va a sufrir. Sabe que va a sufrir. Pero el soldado debe de aprender a disciplinarse. Debe aprender a usar las armas. Debe de saber que tiene un enemigo. Y la Biblia nos dice lo mismo para nosotros, que tenemos un enemigo. Y ese enemigo es el diablo. Si nosotros no derrotamos al diablo, él nos va a derrotar a nosotros. Pero sabemos nosotros como cristianos que Dios nos ha dado un espíritu de poder. Y que las escrituras nos ayudan a entender cómo el poder va a trabajar en nuestras vidas. Es importante para que cuando se llegue el día malo, para que cuando se presente el enemigo, nosotros podamos resistirle, pero también derrotarle. Resistirle. Porque la palabra de Dios es poder. Por esto dice la Biblia que Dios nos dio un espíritu de poder y de dominio propio. Sí puedo. Porque Pablo también diría, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero debe de estar siempre Cristo en nuestra boca. Cristo en nuestros pensamientos. Cristo en nuestro corazón. Siempre el Señor en todo lo que hagamos. Y cuando vemos al enemigo atacar, simplemente hay que hacer lo que hizo la iglesia. Señor, concédenos valor para poder vencer esta oposición, para poder vencer al enemigo, para poder saber de que realmente contigo todo lo podemos. Tenemos que aprender lo que un soldado es. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Recordemos que Jesucristo dijo, en el mundo tendráis aflicción, pero confiar en mí. Y sin duda, ¿verdad? Aquel que nos dice que debemos de confiar en él, él sufrió. Desde que nació sufrió. Hasta el final de su vida. Hasta el final de su vida. Entonces quiere decir esto, ¿verdad? Que nosotros, desde que nosotros bautizamos, comenzó una lucha como soldado de Cristo. Una lucha contra el mal.
Y esa es una lucha a muerte, porque la paga del pecado es muerte. Si uno sabe y peca, entonces viene la muerte espiritual, es decir, separación. Gracias a Dios que tenemos la bendición que dice Juan: si alguno de vosotros hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre. Y también dice en el capítulo 1 de que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Sí, los cristianos luchamos, los cristianos pecamos también, porque el que dice que no es mentiroso o mentirosa. Es por eso que la vida cristiana es una lucha, como un soldado, como un soldado, ¿verdad? Un soldado que se prepara para la guerra, pero confiando en que puede vencer. Así nosotros también sabemos que estamos en una guerra. Vivimos en el mundo que está dominado por el maligno, y en el mundo nosotros estamos, pero sabemos que estamos con un propósito y alguien está con nosotros para cumplir ese propósito: el Espíritu Santo que Dios nos ha dado desde el momento que nos bautizamos. Por eso es importante aprender la aplicación esta de lo que es el atleta, el soldado. Después el atleta, dice, un atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Un atleta. Dice la palabra en el libro de Corintios que nosotros como cristianos debemos de correr de tal manera que podamos obtener el premio. Dice el capítulo 9 de primera carta de los Corintios, versículo 24: ¿no sabéis que todos los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que yo, siendo heraldo, venga a ser eliminado. ¿Sí? Déjeme decirle esto, hermanita, hermano. El atleta espiritual es muy difícil, ¿verdad? Si pone a Dios primero, que pueda ser derrotado. Muy difícil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene un espíritu de poder, alguien que le ayuda, pero uno tiene que aprender a depender de él en todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo aquí dice que hay que correr de tal manera que obtengamos el premio. No simplemente correr a la aventura, sino correr con la convicción de que un día yo espero recibir el premio que Dios me tiene preparado. Dice el apóstol Pedro en la primera carta de Pedro: un premio que está reservado en el cielo, no en esta tierra, en el cielo. Vamos a ver 1 Pedro capítulo 1, 1 Pedro capítulo 1, mire lo que dice ahí, por favor. 1 Pedro, bendito, versículo 3, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Soy guardados, soy cuidados por el poder de Dios mediante la fe que tengamos nosotros en ese Dios todopoderoso. Vamos a luchar como un atleta. El atleta se prepara, el atleta se disciplina, el atleta sabe qué es lo que hace daño, qué es lo que le hace daño para no correr legítimamente, sin hacer trampas. Todos conocemos que hay muchos atletas humanos que son tramposos y cuando se descubre la mentira le quitan el premio que han ganado.
Es por eso que dice que los atletas espirituales debemos de correr legítimamente sin hacer trampas. Hacer todo lo correcto que Dios manda. Y es por eso que necesitamos disciplinarnos como el atleta. Necesitamos correr como el atleta. Necesitamos abstenernos de muchas cosas como el atleta para que corra de tal manera que pueda llegar a la meta y obtener el premio. Qué bonito es eso, ¿verdad? Le animamos, mi hermano, mi hermana, a que analice muy bien esta situación con la cual estamos terminando la clase número 12 de los rudimentos que un cristiano necesita para mantenerse firme en la fe que ha cambiado su vida. Como un soldado de Cristo, como un atleta que corre con profesionalismo para poder obtener un premio. Y cuando lo llega a obtener, se siente satisfecho y dice, valió la pena el esfuerzo, valió la pena el sacrificio, porque ahora tengo lo que quería, el premio de ser el mejor en la carrera. Así nosotros debemos de ser de ese mismo pensamiento. La tercera figura que el apóstol Pablo pone ahí, el campesino, el labrador, prepara la tierra, la siembra y sabe que va a cosechar a su debido tiempo. Y disfruta de la cosecha, porque es el alimento que necesita para sobrevivir y salir adelante. Por eso dice el versículo, ¿verdad?, que sigue. Vamos a leer nuevamente segunda carta de Timoteo, el capítulo 2, versículo 6. El labrador, para participar de los frutos, debe de trabajar primero. Fíjese, debe de trabajar primero. Nosotros somos trabajadores de Dios en este mundo, porque dice la Biblia que somos luz del mundo, somos sal del mundo, somos obreros en la viña. Entonces, tenemos que sembrar para cosechar. ¿Y qué vamos a sembrar? La palabra de Dios, que es la que debemos de sembrar para poder cosechar frutos. ¿Por qué? Porque esos son los frutos del Espíritu que producen cambios no solamente en nuestra vida, sino en la vida de otras personas. ¿Usted conoce lo que es un trabajador del campo? Uno que siembra, siembra la semilla, prepara el terreno, siembra la semilla, la riega. Si sale algunas plantas que estorban el crecimiento, la quita. Después va mirando su crecimiento, sigue al tanto de su desarrollo. Después ve el fruto nacer y después va a cosechar y después va y se sienta y comienza a disfrutar de aquel fruto. Qué importante es para usted y para mí, para todos los cristianos, que sepamos esto, hermano. Por eso la fidelidad es muy importante, sin importar lo que suceda en este mundo a un cristiano. Mira lo que dijo el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, ¿verdad? Vamos a terminar ahí. Romanos capítulo 8. Miren lo que dice ahí. Versículo 1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, dice la palabra de Dios que nosotros debemos de andar conforme al Espíritu, conforme a esta nueva vida. Y como dije en un principio, esta vida va a tener luchas, va a tener pruebas,
Jesús lo advirtió, la iglesia lo vivió, los apóstoles lo advirtieron, la iglesia lo vivió, ellos también. Jesucristo también lo vivió, lo anunció y lo vivió. Entonces, si ellos hicieron esto y sufrieron, también nosotros. Pero si estamos preparados, vamos a vencer como ellos vencieron. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y cómo vamos a saber que es hasta la muerte? Mire lo que dijo el apóstol Pablo. Segunda carta de Timoteo. Vamos a ir a la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 4. Vamos a ver, por favor, mire, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 6. Dice el apóstol Pablo, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Está hablando, ¿verdad?, del final de su vida. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, la vida cristiana para el apóstol la consideraba como una lucha, una batalla, una carrera, un pleito. Hay que pelear contra la maldad, hay que pelear contra el pecado. Y algunas veces entre uno mismo está la lucha. Es una lucha interna de la carne. Es por eso que es importante que para poder obtener el premio, dice que hay que mantenerse fiel, porque dice, he guardado la fe, he permanecido en la fe, no he fallado, no me he salido, la mantengo todavía. Eso es muy importante. Por eso es que el mismo apóstol dice, ¿verdad?, esto en el libro de Romanos 8. Volvamos nuevamente y con esto terminamos. Romanos capítulo 8, al final dice, versículo 35, ¿quién me separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. No, dice. Ante todas estas cosas, versículo 37, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por medio de aquel que nos... Por lo cual dice, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángel, ni principado, ni potestado, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me podrá o nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada de lo que pase en este mundo nos debe separar de Dios. ¿Y sabe cuándo vamos a estar seguros de que nada nos va a separar? Cuando tengamos un conocimiento de lo que Dios quiere de nosotros. Cuando aprendamos completamente primero a oír lo que Cristo dice, lo que Cristo enseña, y ponerlo en práctica en nuestras vidas. De esta manera podemos convertirnos en vencedores. Porque si nosotros no vencemos, no luchamos contra el pecado, entonces el pecado nos va a derrotar a nosotros. Y entonces sí, la carrera, dijo el apóstol Pablo, puede ser que yo mismo en ella sea eliminado. ¿Por qué nos eliminamos? ¿Por qué no vencemos? Porque no luchamos contra el pecado. No tenemos el conocimiento. No confiamos plenamente en Dios, como la iglesia lo hacía, como los cristianos del pasado lo hacían. Así es que, hermanos y hermanas, ha sido un placer haberle dado a conocer estas 12 clases que son conocidas como los rudimentos, las primeras enseñanzas que un cristiano recién convertido debe de saber.
esperando en Dios que Dios nos siga brindando las oportunidades y en las próximas ocasiones nos podamos ver nuevamente a través de estos medios en un futuro o físicamente en el edificio que ya lo hemos estado haciendo. Que Dios bendiga su palabra y a cada uno de los miembros de su iglesia. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos, Señor, por la bendición que nos has dado, haber estudiado tu palabra, esa palabra que nos enseña a conocer mejor tu voluntad y a obedecerla. Gracias, Señor, porque sabemos que la fidelidad siempre es importante y sabemos también que la preparación es importante. Por eso es que luchamos, Señor, para poder llegar a obtener ese premio que tú nos tienes reservado en aquel día, en aquel lugar que Cristo fue a preparar, que se conoce como el cielo. Perdona nuestras faltas si te hemos ofendido, pero ayúdanos, Señor, para que sigamos luchando, sigamos adelante haciendo tu voluntad, Padre. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de Cristo. Amén.